y que de veras nos bendicen, pero los hermanos reyes tienen una particularidad realmente, y es que no conozco a nadie que con ellos en algún momento no sonría o no de veras desborde, hermanos, en ese gozo. En el primer servicio dijo Elías que van a cumplir sus 50 años de ministerio y que entonces están pensando hacer una gira para despedirse, pero después van a volver exactamente como lo ha hecho Vicente Fernández, dijo él. Entonces a mí me causó risa, porque cuando les vi aquí me di cuenta que Elías sí la pega un poquito como a Vicente Fernández, perdón, a Vicente Fernández. Y lo chistoso, a mí se me figuró, hermanos, en ese rato sería verlos cantando, pero si ustedes notaron, a su derecha él tenía a Julio Iglesias y a su izquierda tenía a Marc Anthony, y parecía de veras que ya se habían convertido al Señor todos. Esperemos que algún día pudiera pasar algo como eso, ¿verdad? Así es que eso nos ha dejado, hermanos, la bendición de haberles tenido a estos hermanos, que es admirable cómo se mantienen del tingo al tango sirviendo al Señor, y cómo hoy pues hicieron el esfuerzo de estar aquí con nosotros. Les invito a que abran la palabra, por favor, en el libro de Josué. No le había dado públicamente la bienvenida a mi hermano Pablito y a su querida esposa. Qué bueno verles ya aquí, hermanos, ¿verdad? Tenerles hoy después de varios meses de que estuvieron en los estados. Sean bienvenidos. Y juntos pues podemos ver, hermanos, el desafío que hoy Josué hace al pueblo de Israel, pero también nos lo hace a nosotros. Y Josué capítulo 24 es muy conocido, pero en su segunda parte. La primera parte es probable que ni nos imaginemos de qué habla. Hoy vamos a leerlo. Y en esta primera parte, hermanos, para poder entender mejor el sentido de la misma, sepamos que Josué está a punto de morir. En la Biblia hay varios momentos donde grandes hombres de Dios, incluso nuestro Señor Jesucristo, dieron un mensaje muy pero muy contundente antes de morir, porque siendo los últimos momentos que uno va a estar con aquellos que ama, uno espera que ellos puedan recordar qué es lo más importante para ellos. Y en el caso de Jesús, por ejemplo, en San Juan 14 al 17, él entonces le hace recordar a aquellos que lo van a seguir que él está fundamentando una unidad maravillosa para que nos sigamos moviendo en esa dinámica de vida, recordando que la palabra es la que santifica, y recordando muchas lecciones maravillosas antes de partir al cielo. Ahora está aquí Josué, hermanos, y Josué lo que hace es reunir en asamblea, en una santa convocación, a todos los israelitas. Algo así como lo que pasa en un aniversario como el que estamos hoy terminando de celebrar, donde muchos hacen un esfuerzo de ir. El motivo o la circunstancia que los ha movido a venir, solo Dios la conoce. Pero esperemos que sea, hermanos, después de este mensaje, enfocada para poder decidir tener un avivamiento en nuestra vida personal. Probablemente en el caso de algunos, una reconsagración. El ideal de la vida cristiana sería nunca tener que tener tiempos como estos, porque uno debiera de estar permanentemente, hermanos, viendo al Señor, a la palabra, al Señor, a la palabra, y vivir realmente con avivamiento permanente. Pero la realidad de la vida nos muestra que siendo seres humanos nos desenfocamos, olvidamos, nos dejamos conturbar. A veces perdemos, hermanos, la tangente, y es necesario que otra vez reconsagremos nuestra vida al Señor. Pues mire, si este pasaje no tendrá un gran poder sobre eso. Dice así la palabra: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto, y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto.
Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en tus manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié de delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Pasaje tremendo, hermanos, porque si ustedes lo analizan, refleja la historia salvífica del pueblo de Israel. Y el Señor va viendo cómo su mano va haciendo cosas a favor de ese pueblo. Y aquí estamos nosotros como iglesia, que tenemos que aprender, hermanos, que en la vida, si uno va a ver para atrás, es para pensar sabiamente qué va a ver uno en el pasado. El apóstol Pablo, cuando hablaba, hermanos, de ver el pasado, por ejemplo en Filipenses 3, él dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y quédese conmigo. Pablo ve hacia atrás y descubre que habían muchas cosas que a él lo ensoberbecían. Fue circuncidado al 8º día, era de la tribu de Benjamín, era de irreprensible, fariseo. Él menciona un currículum vitae ahí extremadamente rico. Pero él sabe que todas esas cosas que eran para él ganancia antes porque le hacían sentir posición, él ha descubierto que la gracia de Dios le ha enseñado que no son para enorgullecerse cosas suficientemente buenas. Y mejor las olvida. ¿Para qué va a estar ensoberbeciéndose viendo hacia el pasado? Mejor ve hacia el futuro, intentando que otros vean hacia el futuro. Y el apóstol dice: ojalá todos lleguemos a esa dinámica de la madurez para en el futuro exaltar la gracia del Señor. Josué viene y Josué ve hacia atrás. Pero al ver Josué hacia atrás, hermanos, él ve como algunos de nosotros que vemos hacia atrás para amargarnos. Y comenzamos en una psicología, hermanos, freudiana casi, a pensar que todos nuestros líos están en el pasado. Por lo que me hizo mi mamá, lo que me hizo mi papá, porque me robaron el carrito, me robaron la muñeca, me quitaron los 5, porque no dormía bien debido a que me robaron al chucho, me mataron al gato y todas esas cosas. Y entonces viene el Señor aquí, hermanos, y nos va a hacer ver. Hay que ver el pasado, pero hay que verlo bajo un lente, el lente de la gracia de Dios. ¿Fue el pueblo de Israel esclavo en el pasado? Sí, pero la gracia de Dios los rescató. Y aquí estamos nosotros como iglesia, hermanos, y en un rato haremos un ejercicio donde veremos algunas de las cosas que nos han pasado como iglesia en el pasado, valga la redundancia, para gozarnos en la gracia de Dios que quiere seguirse manifestando a favor nuestro. Ahora noten cómo el comienzo del verso nos ilustra que Josué llama reuniendo a todas las tribus de Israel en Siquem, y entonces dice: llamó a los ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales. ¿Y qué hicieron todos estos? Se presentaron delante de Dios. Creo que aquí hay un principio. Cuando usted se reúne con otros, como hoy en esta asamblea, hermanos, tenemos que saber que nos reunimos para muchas cosas que Dios en su gracia nos da, pero ante todo nos reunimos delante de Dios. Ahora déjeme explicar. Ciertamente Dios está en todas partes y se espera que usted sea un adorador en su vida privada, en su vida individual. Pero hay un valor en la reunión congregacional que no debemos de desmerecer, pero sí entender. Porque cuando yo me junto con otros para públicamente exaltar al Señor, estoy dando un testimonio que proclama al que está a mi par, a aquel que también él, si da el testimonio, lo está proclamando. Y a usted le ha pasado que cuando todos estamos reunidos exaltando al que vive para siempre, hermanos, uno nos animamos a los otros, y no solo eso, nos comprometemos unos con otros públicamente delante del Señor. ¿Es importante el culto público? Totalmente sí. De hecho, Pablo en las epístolas pastorales insiste que si alguien va a hacer
culto público delante del Señor, si la iglesia va a ser una columna y un baluarte de la verdad, tendrá que entender que cada uno es responsable de honrar al Señor en todo lo que hace. Así que no estamos solo por estar acá. Y aunque ha sido lindo que canten algunos hermanos hoy, y Daniel ya está anticipando que quiere formar un trío, dice. De todas maneras, hermanos, lo importante no es el espectáculo como tal, sino que tenga el sabor de que sea para la gloria de Dios. Miren, hermano, le voy a contar una anécdota, porque eso de estar aquí, oír a los hermanos Reyes y luego viene mi hermano, que de repente nos animamos a hacer un trío. Daniel ha tenido varias ideas. A veces ha pensado buscar a unos 3 o 4 hermanos que no tienen pelo y hacer un cuarteto. También sería interesante, ¿verdad? Y hasta aquí Danilo, que canta muy bien. Así, ¿verdad, Danilito? Podríamos ir. Pero saben, hermanos, que nosotros teníamos un cuarto, un trío era. Era una marimba. Mi papá siempre fue músico y nos metió, hermanos, a esto de la música. Así es que teníamos una marimba donde mi hermano Carlos tocaba el bajo, mi papá tocaba el centro del tenorcito ese, y yo le hacía, hermanos, a la melodía en la partecita que hay que ir ahí rapidito. Y entonces salíamos a tocar, perdón. Y también cantábamos. Pero mi papá un día decidió uniformarnos, hermanos. Solo ríanse conmigo, vean esto. Nos puso zapatos de plataforma que tenían un gajo de color negro y un gajo de color café. Así eran los zapatos. Nos puso pantalones color morado de campana y unas camisas que ya ni me acuerdo qué color era. Resulta que un día mi mamá lavó la ropa, la puso en el tendedero, vivíamos ahí en la zona 15, y cuando ella sale, se habían robado los pantalones y se habían robado las camisas. ¿Adivine qué? Nosotros los hijos dimos gracias a Dios, hermano. Y la última cosa que no les conté. Y papá nos cortaba el pelo, hermanos, a la rapa, solo con el chonguito aquí. Él mismo nos lo cortaba, pues. Bueno, yo no estoy tan animado a formar otro trío, ¿viste, Daniel? No, pero si es para cantar al Señor, claro que sí. Bueno, sigamos, hermanos, hablando de todo en la vida, ¿verdad? Así es que en este pasaje que estamos considerando, hermanos, Josué va a hacer ver a la gente que uno tiene que tener conciencia que cuando nos juntamos públicamente lo hacemos delante de Dios. Y por hacerlo delante de Dios hemos de reverenciar a Dios. Y al reverenciar a Dios hemos de estar expectantes de lo que Dios va a hacer. Y que cuando el Señor está presente, hermanos, su presencia de llenarnos de plenitud de gozo, pero también su presencia obrará de manera soberana y nos hablará para que cada día que le escuchemos unos con otros avancemos. Que no nos quedemos, hermanos, en una dinámica de inercia buscando quedar en el mismo punto donde estamos, sino que más bien podamos seguir avanzando. Como los hermanos cantaron, no sé si en el tercero, yo olvido en cuál cantan cuál, hermanos, vamos escalando peldaños, decían ellos. Es decir, en la vida de fe y de santidad, hermanos, hemos de ir avanzando y creciendo. Ahora note, por favor, que Josué entonces va a exaltar, hermanos, al ver hacia atrás en la historia los recuerdos, pero bajo el lente de que nuestro recuerdo sea visto para interpretar la gracia de Dios que nos ha alcanzado y guardado desde que nosotros estamos sobre la faz de la tierra, incluso desde antes de ese momento. Luego entonces Josué dice a todo el pueblo, verso 2, así dice Jehová, Dios de Israel. Y va a hablar, hermano, nada menos que de Abraham. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y noten esto, y servían a dioses extraños. Quiero preguntarles, hermanos, ¿cuántos de ustedes han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal? Amén. ¿Sabe qué significa? Antes de nosotros estábamos en lazo de Satanás. Y lo que el Señor está diciendo aquí es, miren la gracia de Dios en el pasado, en la conversión. Hay un hombre llamado Abraham, hijo de su papá, hermanos, que no conocía al Señor, pero luego el Señor los rescata y crea en ellos, hermanos, un corazón nuevo gracias a la conversión por la fe que tuvo Abraham en lo que Dios dijo tocante a él. Y eso me lleva a mí a la consideración presente, porque a veces uno no alcanza, hermanos, a salir
pues de su misma inercia y no hace un análisis de cómo sería su vida si usted no conociera al Señor. Le voy a poner algunos ejemplos previos. Por ejemplo, los que son profesionales. ¿Cómo sería su vida si usted no fuera profesional? No es que ser profesional sea, hermanos, el non plus ultra, pero digo, si ahora usted tiene una manera de sostenerse que no sería la que tendría si usted no fuera profesional. Por ejemplo, usted es médico. ¿Cómo sería su vida si no fuera médico? Tú eres bombero. ¿Cómo sería tu vida si no fueras bombero? Aquí estoy señalando a gente que es bombero. Tú eres traductor. ¿Cómo sería tu vida si no fueras traductor? No voy a seguir, pero noten, hermanos, ¿cómo sería nuestra vida si nosotros algunas de las calidades que hoy tenemos no las hubiéramos trabajado? Ahora déjeme ir al mero punto. ¿Cómo sería su vida si no fuera cristiano? Yo no sé si se pone a pensar así. Pero si siendo cristiano algunos son firmitas, así, ¿verdad? Imagínese, hermano, no siendo cristiano. Yo me veo a mí mismo, no quiero hipotetizar sobre nadie de ustedes, me veo a mí mismo. Si yo no fuera cristiano, le aseguro que si no fuera por Cristo, yo sería resentido. Me encantaría cobrármelas con los que me las deben. Si yo no fuera cristiano, le aseguro mil a una, que yo no sería fiel a mi esposa. Si yo no fuera cristiano, le aseguro que la codicia reinaría en mi corazón, se lo aseguro. Mire, si yo no fuera cristiano, sé que no sería obediente a mis padres y desde niño hubiera sido desobediente consistentemente y consuetudinariamente. Si yo no fuera cristiano, hermano, es más, le aseguro 100,000 a uno que no estaría acá. Estaría ahí, a la sombra va a observar. No estaría aquí en este lugar. Pero el Señor nos ha alcanzado. Y entonces Él nos muestra que su gracia nos ha dado algo que nos sirve para todo. ¿Sabe qué es? La fe. ¿Cuántos tienen fe en el Señor, hermanos? Esa certeza, hermanos, esa convicción de esperar lo que no se ve, ciertamente nos ayuda cuando esperamos que Dios haga algo, pero más aún, es sobre todo la certeza de que las promesas de Dios consignadas en la palabra son en Cristo Jesús, sí y amén. Ahí está la verdadera fe de un cristiano. Pero vemos, hermanos, porque no me puedo quedar solo en ese punto, que Josué sigue avanzando en la historia y les dice a aquellos, verso 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté, que dice, su descendencia. Y eso me encanta, hermano. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos? Los que están casados. Muy bien. Hermanos, ¿qué dirían ustedes? ¿Es una bendición tener hijos, sí o no? ¿Verdad? A veces son desafíos grandes los que los hijos nos meten. Pero no quedó, hermanos. Yo me acuerdo cuando Ana Margot nació, no podía creer que ella hubiera nacido de nosotros. Es decir, es una cosa tan especial, tan extraordinaria, ¿verdad? Pero era realmente la conjugación del ADN de Annie y del ADN mío. Y era una cosa para mí especial, que me alegraba ver a esa niña. Y luego cuando nació David Andrés. Pero ahora noten el caso que se nos presenta acá. Ayúdeme usted. ¿Sara era estéril, sí o no? ¿Y era vieja, sí o no? Si es un problema ser vieja, hermanas, ustedes lo han sentido. No son bromas, hermano. Imagínense ser vieja estéril en aquel contexto donde se apreciaba tanto la descendencia. Ahora vamos al otro punto. ¿Cómo era Abraham? ¿Era un jovencito? Aquí se me viene aquello, ¿verdad, hermanos? De cómo se dice 99 en chino. ¿Se acuerda? Cachichen. Pues Abraham, hermanos, estaba allá en esos linderos. Él estaba envejecido. Y sin embargo, note, un viejo y una mujer estéril, y Dios les permite, porque Dios es Dios, hermanos, tener descendencia. ¿Sabe cómo se llama eso? Ver la gracia de Dios en todo. Y aquí entonces lo que vemos nosotros es que a la iglesia Dios le da la oportunidad de tener descendencia. Porque ya en el Nuevo Testamento se nos exalta, hermanos, que lo más importante es dejar una descendencia. Bueno, desde el punto donde el Antiguo Testamento y el Nuevo van a unirse, dice Malaquías, hermanos, que hay que levantar una descendencia para Dios. Pero ya cuando vamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta que si no hay una descendencia física, para todos está la oportunidad de dejar descendencia espiritual. Es decir, de buscar personas que por la fe puedan recibir a Cristo, haciendo obra de evangelista. Y haciendo esa obra de evangelista a tiempo y fuera de tiempo. No tienes el don, haz la obra. Tienes el don, haz la obra. Y podremos ver, hermanos, que si hay una esperanza para Guatemala, hace años que sabemos, y yo lo vuelvo a decir, no está en una persona.
La esperanza para Guatemala, digo, no está en una persona de los políticos o de las personas aún preparadas, ni de la educación ni nada. La esperanza para Guatemala está en Jesucristo. Ahí es donde está la esperanza. Y entonces nosotros nos damos cuenta al ver hacia atrás, como lo hacen estos israelitas, que Dios ha sido súper especial al darles una descendencia. Vamos al verso 4. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Aquí hay otra cosa que Dios ha hecho con esta iglesia, como la hizo con el pueblo de Israel. Nos ha dado liberación. Nos da una libertad preciosa. Y saben, hermanos, la libertad a la que hemos sido llamados nos recuerda en esta mañana otra vez. No es un mensaje que se vuelve rancio porque se repite, no. Es como el pan. Usted tiene que comer pan y busca que el pan sea fresco todos los días. Y de que come pan, come pan. De que come carne, come carne. Come verduras, come verduras. Y entre más fresco, mejor. Pues yo le voy a decir algo fresco hoy. Y es precisamente, amados hermanos, que cuando veo en la Escritura lo que el Señor ha hecho por nosotros, Él nos ha dado libertad hoy del pecado. Para vencer al pecado. Si usted no echa mano de la autoridad que tiene sobre el pecado, es porque usted o no ha querido recibir lo que el Señor en su gracia nos dio desde el momento que recibimos a Cristo. Pero ante el pecado que sea, por más tentador que sea, usted tiene autoridad. Es que ella me dijo y entonces yo ya no pude hacer nada y entonces caí. No. Ella me dijo y yo sé que tengo autoridad y entonces no caí, la animé, le dije que buscara al Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez yo estoy hablando, hermanos, por mi trasfondo. Hubo un momento en que una muchacha se me acercó a mí y me dice: David, quiero que me visites hoy en la noche en la casa, voy a estar sola. ¿Qué le parece, hermano? Vea que yo me parezco al Chavo del 8 porque las antenitas de vinil, mire, se pusieron así. Y entonces, te espero en mi casa. Yo le dije a esta muchacha: ¿sabes por qué te sientes sola? Porque no tienes a Jesucristo. Por eso te sientes sola. Así es que la animé a que ella recibiera al Señor. Otro me dijo: no, hombre, no dejes ir esas oportunidades. ¿Oportunidades de qué? ¿Para pecar? ¿Tenemos o no tenemos autoridad? Algunos no se animan, ¿sabe por qué, hermanos? A decir que tenemos. Porque muchas veces le han dado lugar al diablo. En circunstancias que no tenemos por qué darle lugar. Usted resiste al diablo y sabe, huirá de usted, porque tenemos libertad en el Señor. ¿Qué del mundo? El mundo viene con sus deseos, la vanagloria de la vida. Usted se va a dejar ir bajo el mensaje de que como somos hijos de Dios y somos cabeza, Dios nos va a dar todo lo que querramos. O usted va a saber que el mundo tiene trampas. El mundo, hermanos, es exactamente como el anzuelo, que cuando va con la carnadita, si es un animalito, el pez lo ve, pero el pez ve solamente, hermanos, la carnada. Usted no puede ver solo la carnada. Sepa que debajo de la carnada está el gancho que lo va a agarrar y lo va a matar, porque Satanás vino a destruir. Pongo ejemplos para que usted, en la gracia de Dios, viva libremente. Tal vez que hay una señorita o joven que hay un inconverso que lo ha estado ahí persiguiendo. Y usted comienza a hacer comparaciones y dice: este inconverso, si hasta es mejor que muchos cristianos que yo conozco, es más simpático. Este inconverso habla tan dulce, este inconverso es tan moral. Estás viendo el gusanito, pero no estás viendo el gran gancho que viene abajo. Quiero preguntarle a los casados: ¿cuántos se casaron en el Señor, hermanos? Les pregunto, ¿ha sido fácil el matrimonio? Como 15 minutos, ¿verdad? Pero bajo de agua. Sí, sí, ¿verdad? Es difícil, hermano. Y ahora estar en yugo desigual. Y del otro lado se nos dice que somos incomprensivos, que deberíamos de ser más amplios en nuestro pensamiento. ¿Qué más amplitud y libertad puede haber que aquella donde Dios nos dirige por la palabra y nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Y hay una pregunta que me surge ahorita: ¿qué parte de no os unáis con los incrédulos no entendemos? Es categórica. Pero el Señor nos da el poder y la autoridad, mis hermanos, sobre el mundo. Y luego sobre la muerte. Claro, la muerte en el sentido físico, esa victoria la veremos cuando resucitemos.
Y vale la pena hoy reflexionar sobre eso, porque de que vamos a morir no nos vamos a morir. Pero ¿saben? De que vamos a resucitar, vamos a resucitar. ¿Qué le parece? Así es que, si para usted el vivir es Cristo, amén, ¿el morir qué es? ¿Y a quién no le gusta la ganancia? Peor si uno es de San Marcos, hermano. Ganancia, ¿verdad? Uno quiere ganar algo. La ganancia, la ganancia. Pues en Cristo Jesús, y Pablo usa un lenguaje económico que todos entendemos, el morir es ganancia. Ahora sigo con la lectura, hermanos, en Josué 24. Pero he vuelto a recalcar que el Señor libera. En el caso de Israel, los liberó de Egipto. Verso 6. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, los israelitas, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Aquí hay otro principio, hermanos, que Dios lo ha aplicado en esta iglesia también. Protege. A los israelitas los protegió, hermanos, según este verso, de una manera completa. Y Él nos ha protegido. Yo recuerdo los comienzos de esta iglesia, hermanos, allá en el edificio Brescia. Bueno, estuvimos un par de reuniones en Villanueva, en una casa. Ahí, hermanos, el Señor a mí me dio un consuelo especial en estas dos reuniones, pero después el Señor abrió puerta para que nos fuéramos a un edificio aquí en la zona 7. Para los que no estuvieron, era curioso, hermanos, cómo el dueño del edificio nos pidió que nosotros mismos como iglesia teníamos que tener seguridad, además de la seguridad del edificio. Y nosotros no entendíamos bien por qué, pero estábamos bajo autoridad. Lo cierto es que los domingos pasaban algunas personas ahí, hermanos, de esa área con las escuadras blandiéndolas así, porque esa área es zona roja completamente. Yo por eso no le voy a los rojos. No son bromas, hermanos, es zona roja. Y mire, ahí estaban entonces las situaciones difíciles. Recuerdan, hermanos, asaltaron a muchas mujeres de la iglesia cuando bajaban en el trébol y caminaban hacia el templo. Entonces, en toda esa circunstancia, lo que sí vimos fue que Dios nos protegió, Dios nos guardó. Su mano siempre estuvo ahí presta para protegernos en solo una de las dimensiones que Él protege, el área física. Pero Él protege en todas las áreas. Ha protegido nuestros pensamientos, ha protegido nuestras emociones, ha protegido nuestra empresa, nuestro trabajo. Él nos protege. Por eso estamos hoy acá, porque Él nos ha protegido. A veces uno olvida, hermanos, que la vida que llega hasta el día presente es porque el Señor es el que ha salvaguardado nuestra vida hasta este momento. Cuando contaba su testimonio aquí Elías, hermano, de lo que le pasó a Odías, no sé si ustedes ubican a los hermanos. El de en medio era Elías, el de la derecha Odías y el de la izquierda Adonías. Y dice que tiene otros dos hermanos. Uno se llama, dijo, Elías, y el otro Josías. Y comen todo, ¿verdad? Todos tienen apellido que termina en Ías. Y dice que ellos por eso cantan melodía. Dejémosla. Entonces, hermanos, solo estoy ilustrando, ¿verdad? Que definitivamente lo que le pasó a este hermano, que comenzó a sangrar, algo tan sencillo, pero el análisis, que vaya que sangró de esta parte y el derrame no fue en una parte interna del cerebro. Claro, gracias a Dios, es que Él protege y protege conforme a un propósito. Cuando hayamos cumplido nuestro propósito aquí en la tierra, Dios lo sabrá. Y por eso cuando alguien en Cristo fallece, no tenemos por qué estar diciendo pobrecito, porque realmente él sale ganando. Nos entristece, pero la verdad de la Escritura es que él sale ganando. Y para el creyente la muerte está vencida. Mientras tanto busquemos vivir, pero no tiene sentido vivir solo por vivir. Vamos a vivir, hermanos, pero para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Es como este micrófono, ¿vieron? Se le fue un ratito la onda, ¿verdad? ¿O fue a mí? Digo, ¿por qué nos duele si el micrófono ya no sirve? Porque no cumple su propósito. Pero si no tuviera que cumplir el propósito, pues que no sirva. Algo así son nuestras vidas. Tenemos que cumplir el propósito del Señor. Antes de continuar, ¿cuántos tienen hambre, hermanos? ¿Saben qué es lo que me causa extrañeza hoy? Que el único que tiene hambre soy yo. Pero vamos a continuar, hermanos. Y dice la palabra entonces, hermanos, en esa protección preciosa, que cuando el pueblo clamó a Jehová, porque noten, fue la respuesta a la oración, y eso quiero enfatizar también.
Nosotros debemos de saber que Dios nos quiere proteger, pero no desperdiciemos, hermanos, la oportunidad que tenemos de clamarle. Porque cuando uno clama al Señor, hermanos, en realidad el Señor dice y promete que Él va a responder a aquel que de corazón se acerca. Él es un Padre y Él quiere que nosotros manifestemos confianza. Así es que clame al Señor, pero como aprendimos hace unos domingos, siempre clame con acción de gracias. Siempre, siempre, siempre. Acción de gracias porque anticipa que lo que va a clamar va a venir. Pero acción de gracias porque usted sabe que la buena voluntad de Dios es perfecta para con sus hijos. Así es que nunca se canse jamás de orar. Porque cuando uno ora, hermanos amados, uno está acudiendo nada menos que, ojo, oiga, al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. ¿No le ha pasado que a veces tiene una necesidad? Pongamos el caso hipotético, económica, y usted dice, ay, ya mero que voy allá con fulano a pedirle algún préstamo. No voy a preguntar cuánto lo han hecho, pero sé que algunos lo han hecho. Y usted va bien entusiasmado. Y voy a poner el caso en el que el fulano no le presta ni un centavo. Vaya que no le prestaron, hermano. Primero, porque no hay que endeudarse. Segundo, porque tal vez así aprendemos a ir primero al trono de la gracia. Y una cosa maravillosa de ir al trono de la gracia, hermanos, es que Dios hace cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Así son las que Dios ha preparado para los que están en Cristo. Invoco otra vez a los hermanos reyes, hermanos. Me impactaron los hermanos hoy. Volvieron a cantar en el segundo servicio, tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pido. Y entonces inmediatamente dice uno, no, yo le pido al Señor que tantas cosas y no me las da. Y entonces ellos agregan, porque no hay que sacar de contexto las frases, sí con fe. ¿Recuerdan ustedes? ¿O no recuerdan, hermanos? Es como están así, ¿verdad? Que sí, que no. Pues miren, hermanos amados, creo que el pasaje lo que nos está diciendo es que el gran problema de Israel fue cuando perdió la fe. Pero la gran bendición fue cuando confió en el Señor. Pongámoslo en otros términos bíblicos. El gran problema de Israel fue cuando desobedeció. Pero la gran bendición fue cuando obedeció. En el caso nuestro, hermanos, tenemos ahora la oportunidad de echar mano de la oración para implorar el oportuno socorro. Cuando Nehemías va a construir aquel templo, hermanos, no lo hace en un vacío espiritual. Viene Nehemías y dice, Señor, concede buen éxito a tus siervos. Él ora, concede buen éxito a tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y es ahí donde uno debe de pedir, no para los deleites, sino para exaltar el nombre del Señor. Así es que vean, hermanos, la gracia de Dios cómo se ha manifestado. Y como hemos de concluir, quiero decirles ya en la última parte que se hace mención a cómo, verso 8, os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Noten lo que hace Dios. Mas yo los entregué en vuestra mano y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros. Y luego se levanta Balac. Pero también, hermanos, dice la palabra que el Señor bendijo al pueblo de Israel. En el verso 10, vamos al verso 11. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos. Y noten otra vez, y yo los entregué en vuestras manos, y envié de delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Eso me encanta. Claro, hermanos, Dios es soberano y Dios sabrá cuándo hace algo como eso. ¿Qué son los tábanos? Ahora, aquí uno pregunta, ¿verdad? Y ya algunos hermanos sacan su celular, hermanos, y como tienen ahí datos, se conectan y buscan tábanos. ¿Qué es un tábano, hermano? ¿Usted que se conectó? Pues un tábano es algo así como una especie, hermanos, de saltamonte. Es como una especie, de estos animales que pueden destruir completamente una producción, hermanos, de vegetales. Y entonces aquí viene el Señor y hace ver que Él envió a esos tábanos que hicieron ese trabajo, pero entonces a estos dos reyes que venían a pelear contra Israel, de una vez les quitaron su fuente de comida. Los desarmaron. ¿Y quién fue el que hizo todo? El Señor. Y eso me llama la atención, hermanos, porque hay momentos donde Dios permite que nosotros hagamos algo para que Él se manifieste, y hay momentos donde Él se manifieste sin que nosotros hagamos nada.
Creo que la dinámica de la vida cristiana debe ser: ¿qué dice la palabra? Y en cuanto a lo que dependa de mí, yo voy a actuar. Pero tengo que reconocer que también la palabra me explica, hermanos, que Dios puede hacer senda donde no hay, que Dios puede actuar de manera misericordiosa, con su gracia maravillosa, hacer algo tan grande como lo que aquí se ve, que inclusive se nos dice: os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Y eso yo le veo una relación con esta iglesia. Este era un cine y nosotros no lo construimos, y todas las otras locaciones que tenemos nosotros no las construimos. Pero tiempo atrás, hermanos, cuando estábamos en el edificio Brescia, un día platicando de todo lo que es el ministerio, les digo yo a los hermanos que estaban trabajando en el ministerio, hermanos, de siembra y cosecha: miren, hermanos, les digo, deberíamos de considerar la posibilidad de emigrar de este lugar a otro lugar que sea más visible en alguna avenida principal, que nos facilite el ministerio, si es que hay. Si no, pues seguimos acá. Entonces un hermano dijo: hermanos, yo conozco un lugar que lo están alquilando. ¿Era este lugar? Pues vamos a verlo. Así es que venimos, pero al venir, hermano, pasaron varias cosas. Cuando venimos, todo esto estaba abandonado, completamente abandonado. Aquello de que en principio, solo para el que sabe un poco de lo que puede, de cómo puede transformarse un lugar, pues no nos animó mucho en ese sentido. Pero yo, hermanos, pedí consejo a un arquitecto de la iglesia que vino con nosotros, vio cómo estaba todo, y le digo yo: mira, como cuánto nos saldría construir algo como esto en otra parte. Entonces él me dijo: sin permiso, sin en otras regulaciones, haciendo números, la cantidad de metros cuadrados, el tipo de construcción. Y él comenzó a decir todo. Me dice: yo calculo, hermano, que ahorita nos saldría como unos $600,000. Bueno, entonces eso me ubicaba en cuanto a lo que esto podría ser potencialmente valioso en cuanto al valor comercial. Así es que hicimos una cita, hermanos, para ir a hablar con los dueños y ver si nos alquilaban esto. Y recuerdo esa visita, hermanos, porque de alguna manera uno pues tiene expectativas. Íbamos para allá, pero mientras iba para allá, yo sentí en el Señor, debido a que cuando vine a ver esto y bajé por el ascensor, hermanos, y vi los parqueos, yo interiormente, de veras no lo puedo explicar, 2 o 3 cosas en la vida he sentido así. Dios me hizo saber que esto iba a ser de nosotros. Así, aquella cosa de que, bueno, vamos entonces a actuar sabiendo que Dios lo va a dar. Fuimos entonces ahí a hablar con estas personas, y cuando iba yo decidí, no yo, sino que sé que fue el Señor en mí, proponer ya no alquilar, sino a ver si nos vendían. Y cuando vamos a la reunión, entonces le pregunto al representante legal: mira, ¿y habrá chance de hacer alguna propuesta mejor en función de compra y no de alquiler? Mire, me dijo, aquí está la dueña. Ella vive en Miami. Ella es la dueña del Centro Capitol y todos los cines que hay ahí, pero también es la dueña de los cines que están aquí en Tikal Futura. Y como ayer pasó lo que pasó, hoy vino a cerrar todos los negocios. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan, hermanos, cuando ahí en el parqueo de Tikal Futura me trajeron a un pastor? Y fue un lío grande, porque lo confundieron, hermanos. Como a uno lo ven con saco y corbata, la gente cree que es uno de narco. Pero saben, hermanos, la cuestión es que para ese pastor la promesa es la que aparece en Isaías 57. Perece el justo, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado. Entrará en la paz de Dios aquel que muere en él. Así es que él no perdió, él ganó. Pero entonces, hermanos amados, debido a ese incidente, nosotros también salimos ganando, porque esta señora vino a cerrar lo que tenía allá. Ya no quería hacer negocios en por lo menos estas 2 locaciones, y una de las locaciones era esta. Así es que cuando nosotros hicimos la propuesta, y la propuesta fue muy sencilla y específica, se tardó solo como 5 minutos, menos de 5 minutos en dar la respuesta. Me dice el representante legal: ¿y ustedes qué ofrecen? Hermanos, por 6 años habíamos ahorrado, ¿se acuerdan? Hicimos una de actividades, usted sabe, la tradicional lucha para levantar fondos, y teníamos $110,000 ahorrados. Pues algo es algo, ¿o no? Sí, ¿verdad? Porque cuando yo le pregunté a otros hermanos cuánto tenían de ahorro como para echarnos la mano, ninguno tiene ahorrado nada en los meros momentos de necesidad. Entonces, hermanos, teníamos eso, y con eso vengo yo y le digo al representante legal: lo que ofrecemos son de entrada $110,000. Y entonces yo había pedido al Señor que me indicara más o menos cómo intuir cuándo podríamos pagar. Y así como usted lo oye, el Señor puso en mi mente y en mi corazón decir esto. Y le digo: y el 13 de agosto de este año le pagamos el resto, 8 meses.
del mes que estábamos a esa fecha eran 8 meses. Y entonces alguien me dice, pero David, ¿cómo va a ser que si durante 6 años juntamos solo 110, quién dice que en 8 meses vamos a juntar 130? Pero yo he aprendido, hermanos, del sentido común por un lado, que cuando el proyecto está a la vista, uno se entusiasma, ¿sí o no? Y como pueblo nos entusiasmamos de alguna manera, pero también he aprendido que cuando Dios da sabiduría, Él le hace saber a uno, hermanos, en qué posición uno puede ejercer la fe. Yo no les voy a negar que pensé, si no tenemos la plata para pagar, yo la consigo de alguna manera para no quedar mal, definitivamente. Pero el Señor no tenía eso en planes. Así es que nos acepta la propuesta la señora, regresa y dice, el representante legal dice que está bien. Eso sí, le dije yo, pero ahí nos dejan todas las butacas. ¿Se imaginan, hermanos? De repente se van las butacas. ¿Y dónde estaría sentado usted? Le dije, no, todas las butacas. Sí, todo, así como está. Lo único que vamos a ir a traer, dijeron ellos, son unas cintas que tenemos y unos proyectores de aquellos grandotes. ¿Para qué íbamos a querer esos proyectores, hermano? Si esos ya ni se usan, pues. Bueno, digo, aquí en esta iglesia. Entonces, en otro lado tal vez. Y así es que vienen ellos, nos dan las pautas. Luego descubro que el abogado nuestro conoce al abogado de ellos. Ellos se hacen todos los contactos, hermanos. Mire, la mano de Dios estuvo con nosotros. Y luego el último pago que había que hacer el 13 de octubre, debido a la generosidad de todos ustedes, primera cosa. Luego la manera en la que el Señor usó específicamente a uno o dos de ustedes, segunda cosa. Y luego, hermanos, ver la mano de Dios de esta forma, que el 13 de agosto de ese año recibimos el último centavo que cabal hacía llevar lo que íbamos a pagar al lugar donde lo teníamos que ir a dejar. Haga su cálculo, ingeniero, de cuál sería la probabilidad de que esto sea casualidad. Si usted toma en cuenta las variantes, ¿qué probabilidad haya de que haya sido el azar el que permitió que todos los datos vinieran a converger al punto que en ese momento pudiéramos hacer lo que el Señor en su dirección nos había hecho comprometer? Y luego ustedes conocen parte de la historia, y es que el Señor ha seguido bendiciendo a la iglesia. Y hoy estamos aquí, pues, esperando agradarle a nuestro Padre Celestial al llegar a los 14 años. Y esperamos el otro año, hermanos, de veras honrar al Señor en todo el año. No solo el día de la fiesta, porque si no podemos llegar a ser como los hijos que le celebran el día de la madre a la mamá. Y todo el año la fastidian a la pobre viejita, ¿verdad? No, la idea nuestra, hermanos, es que todo el año honramos al Señor y luego el mero día, vamos a celebrar que todo el año hemos honrado al Señor. Bueno, termino contándoles la última anécdota. Viene Julito hace 8 días, se entusiasmó al ver aquel movimiento. Daniel dijo que a los 15 años íbamos a vestir a la novia, que es la iglesia, en ese sentido figurado. Y luego dice, Julito me dice, pastor, ya averigüé para el otro año. A ver, Julito, ¿qué averiguaste? Le digo yo, ¿cuánto nos cobran en Tikal Futura? A ver, cuéntame. Allá podemos desayunar todos y tener el servicio. Y nos dan lugar para niños. ¿Y cuánto cobran? Solo 72 quetzales, me dijo Julito. ¿Es caro o no es caro? Algunos dicen, mira, un hermano vino una vez y me dice, ay, hermano, yo hubiera querido ir a la reunión evangelística, pero la van a hacer van a cobrar 30 quetzales y qué caro que es. Mira, hermano, le dije, a veces es necesario, pero a propósito le digo, ¿y usted alguna vez ha ido a Pollo Campero? Sí, hermano, sí. Y ese vale 42, le dije yo. Así que tengan cuidado, hermanos, con lo que dicen. Bueno, no sabemos qué va a pasar el otro año, pero hay una cosa que sí sabemos. Vamos a volver a ver hacia atrás, vamos a ver la gracia de Dios y vamos a darnos cuenta que Él nos ha librado, que Él nos ha protegido, que Él nos proveerá y que Él nos dará la victoria. Amén, hermanos, porque nosotros hemos decidido honrar al Señor. ¿Qué le parece si ya que hemos orado, cantado, le damos un fuerte aplauso al Señor? Y con este aplauso nosotros le agradecemos lo que Él ha hecho en nuestra vida. Gloria al Señor. No me resta más que desearles buen provecho. Que Dios los bendiga. Que pasen trayendo a sus nenes. No se les vayan a olvidar, hermanos, por favor. Los pasan trayendo y que Dios les bendiga en su casa.